Dios les bendiga, hermanos. Estamos una vez más, un domingo más, estudiando la clase que se llevará a cabo este domingo. Estamos en la lección número 15 de la unidad 3 y la pregunta es: ¿por qué necesitamos la Biblia? Esta es una unidad nueva que está iniciando. La clase pasada fue fuera de orden, del orden que se llevaba en la unidad. Se culminó de esa manera para celebrar la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Pero ahora que inicia una nueva unidad, vamos a hablar acerca de por qué necesitamos la Biblia, qué es lo que es la Biblia, ¿verdad? En esto de la Biblia vamos a estar hablando de la importancia que tiene la escritura. Va a abarcar algunas clases importantes. Aquí vamos a ver a través de lo que es la autoridad en las escrituras. Posteriormente vamos a hablar también acerca vamos a hablar acerca de lo que es la Biblia y cómo proporciona, ¿verdad?, la orientación a la moralidad. Cómo nos habla a las familias distintas, ¿verdad? Y de qué manera nos puede ayudar. También nos habla como sociedad. Estas clases van a estar muy interesantes porque pues ahorita más que nunca, hermano, necesitamos ver de qué manera la Biblia nos puede aún instruir. De hecho, también vamos a hablar desde un trasfondo cultural y cómo la Biblia puede incluso estar presente en nuestra cultura. Y más todavía vamos a ir más allá, porque la Biblia también se necesita en cuanto a los negocios, y también vamos a estar hablando de eso, ¿verdad? De cómo también la Biblia es importante en nuestros negocios. Y ya después de ahí se termina esta unidad y vamos a estar hablando después de escatología, lo que es Cristo y el final, ¿verdad?, del Apocalipsis. Pero por ahorita vamos a ver la clase que nos habla acerca de esta unidad 3 y por qué necesitamos la Biblia. El título de esta lección número 15 es la autoridad de las escrituras, ¿verdad? Y basa su afirmación en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, tenemos que ubicarnos en esta situación, ¿verdad? Porque muchos de nosotros pensamos que está hablando desde Génesis hasta Apocalipsis, y no es así. Hay que recordar que la escritura apenas estaba escribiendo el Antiguo Testamento. No todo estaba escrito. Aquí nos está hablando del Tanaj, en otras palabras nos está hablando desde Génesis hasta Malaquías, ¿verdad? Nos está hablando también de los primeros 4 libros que fueron los evangelios, pero déjenme decirles que los evangelios más o menos estaban más o menos a la par de este tiempo de Timoteo. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros tenemos la Biblia escrita, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis. La tenemos en un orden de libros y cómo se ven, pero ese no es el orden cronológico. El orden cronológico es distinto. Es por eso que cada que usted abre un libro de la Biblia tiene que prestar atención en qué fecha se escribió. Y recordemos que es un aproximado. Normalmente tenemos que dejar un espacio entre 10 y 50 años para nosotros estar más o menos ubicado en el tiempo que realmente se escribió ese libro. Ahora, recordemos también que los libros que nosotros tenemos son copias de copias de copias de copias, ¿sí? En realidad no hay nada original hoy en día. Algunos de los eruditos han afirmado que dentro de las librerías del Vaticano, de la librería del Vaticano, de la colección que ellos tienen, ¿verdad? Se encuentran fragmentos de algunos de los evangelios, entre esos del de Juan, y se cree que data de ese tiempo, aunque no se sepa si es el original escrito por el puño de Juan. Han de saber otros detalles de la Biblia, como por ejemplo el libro de Mateo, no dice que sea de Mateo, ¿sí?
El Evangelio según San Mateo, nosotros así lo tenemos porque es lo que la tradición nos dice. En realidad no dice Mateo en el original. La carta de Pablo a los Efesios tampoco era para los Efesios. Esa carta llegó a manos de los Efesios y ellos la adjudicaron para sí, pero en realidad no dice que es a los Efesios, ¿sí? Entonces, Hebreos, no tenemos quién es el autor. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos. Hay muchos libros que la Biblia afirma que debieron de haber sido parte de la Biblia y no están. Como por ejemplo, cuando Jesús habla con la mujer samaritana. No sé si ustedes han puesto atención a esa enseñanza o a esa pequeña historia o reseña que hace hincapié en la Biblia, en los evangelios. Pero esta mujer samaritana era una mujer sumamente inteligente y muy conocedora de la palabra de Dios. Si nosotros ponemos a los detalles, la conversación que ella sostuvo con Jesús, tuvieron una conversación teológica y ella conocía bien, porque no batalló para hablar con Jesús. Entonces, ella hace mención y dice algo: nosotros sabemos que el Mesías vendrá, ¿sí?, y nos enseñará todas las cosas. ¿Dónde viene eso escrito? No lo va a encontrar en ninguna parte de la Biblia que usted tiene. ¿Sabe por qué? Porque eso viene en el libro de Enoc. Y el libro de Enoc no forma parte. Si usted ve a Judas, ¿verdad? En la carta de Judas, en la carta de de Pedro, cuando dicen: y si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que sujetó a los ángeles y los lanzó al tártaro, que es la palabra correcta, dice tártaro, no infierno, dice los envió al tártaro. Entonces ahí estamos hablando de que eso también viene en el libro de Enoc. Cuando dice: y cuando el arcángel Miguel no quiso pelear contra Satanás, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Eso viene en el libro de la Asunción de Moisés. En el pasado se mencionaba mucho: no está esto escrito en el libro de Jacer, no está esto escrito en las crónicas de los reyes, no está esto escrito en los libros del vidente tal. Entonces usted va a encontrar que hay libros que ellos tenían acceso y que a nosotros no nos llegaron. Y que a pesar de que en la actualidad han salido algunos a la luz, no son fidedignos. No sabemos si el libro de Jacer que anda rodeando por ahí es el libro auténtico de Jacer, porque ha tenido una popularidad tremenda, pero no sabemos si es correcto, porque no se han hecho estudios para saber si datan desde ese tiempo. Hay muchos libros que no se consideraron sagrados, ¿sí? No se consideraron parte del canon de la Biblia, porque para que un libro sea parte del canon tiene que cumplir mínimo con 3 leyes. Y la primera es de que el libro tiene que hablar de Dios o mencionar a Dios. Digo, obvio, si va a ser un libro de Dios, ¿verdad? Número 2, tiene que verse a Dios trabajando a través de la historia del libro, que Dios es la parte central del libro, ¿sí? Y por último, tiene que haber sido mencionado por los autores del Antiguo o del Nuevo Testamento. En otras palabras, tienen que mencionarse los autores entre sí para dar fidedignidad de que desde ese entonces, desde tiempos remotos, ya se conocía acerca de esos libros. Les doy un ejemplo, como por ejemplo, dice Ezequiel, ¿verdad? Cuando está haciendo una alegoría acerca de Dios, dice: yo no perdonaré a este pueblo. Dijo: así entre en Moisés, ¿sí?, y entre Job no los perdonaré. Está hablando que los libros de Moisés son auténticos y el libro de Job también. Lo mencionan como un personaje real. En el libro de Hebreos hacen una lista, lo que se conoce como la galería de la fe, donde salen todos los grandes hombres de fe y se mencionan personajes que vienen en otros libros de la Biblia. Jesucristo hace mucho mención de los profetas y de la ley de Moisés, dándole credibilidad. En el Antiguo Testamento, ¿verdad?, se hablan entre los mismos autores que existieron en ese tiempo.
y aparecen en las crónicas los profetas, aparecen en las historias de los libros de los reyes también, entonces dando, ¿verdad?, alusión a que sí eran seres auténticos y no eran seres mitológicos. Entonces ahí nosotros es donde podemos ver algunas de las fuentes de la Biblia. ¿De qué viene la Biblia? ¿De qué viene la Escritura? Bueno, desde tiempos remotos, desde Adán y Eva, ¿verdad? Se empezaron a recopilar datos. El hombre siempre ha recopilado datos. Desde la antigüedad, por ver cómo el comportamiento del ser humano, ver el comportamiento de Noé, que fue el último que vivió en una generación que terminó, la generación antigua. Él tenía cierto conocimiento, ¿verdad?, de Dios. Quiere decir que a través de los años se hablaban las cosas, a lo mejor no se recopilaban en textos, pero sí se hablaban. Creo que a Enoc, si usted ha leído el libro de Enoc, que también pues lamentablemente no sabemos si es fidedigno, pero pues mucho de lo que habla se correlaciona con la Biblia. Entonces, si vamos a decir, si el libro de Enoc fuera auténtico y lo que dice sería auténtico, nos daría mucha luz a lo que pasó en el pasado y nos daría a entender que en realidad había escribas desde el pasado, porque Enoc es un antepasado de Noé. Entonces quiere decir que Enoc ya guardaba un escrito y que Noé lo guardó, sobrevivió el diluvio, ¿verdad? Y ese libro bajó junto con Noé. Más adelante vemos que Noé tuvo 3 hijos, ¿verdad? Shem, Cam y Jafet. Shem, ¿verdad?, que es de donde viene la línea santa. Jafet, de donde viene el intelecto, ¿verdad? Los hombres que son muy intelectuales, y el arte y todas esas cosas. Entonces aquí nosotros vemos esa autoridad, ¿verdad?, que había de parte de la Biblia, y ese historial que venía sucediendo desde tiempos muy muy remotos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a ver desde dónde viene la Biblia y desde dónde parte y qué autoridad hay en ella. Esta clase yo creo que va a ser un poquito más alargada. Yo les pido, ¿verdad?, que tengan paciencia, pero vamos a aprender todos juntos. La Biblia es un libro, es un conjunto de libros, ¿verdad?, inspirados por Dios, en los cuales el Espíritu Santo, Dios mismo, fue el autor. Jesucristo, ¿verdad?, que era lo que hablamos la predicación del miércoles, cuando Jesucristo les estaba tratando de probar un punto de la Biblia, ¿verdad?, enseñarles algo de la Biblia, y los mismos judíos no entendían, y por eso Jesucristo se desesperaba y le dice: pero ¿por qué no entienden mis palabras? Ustedes me quieren venir a decir a mí cómo interpretar algo que yo di la autoría. Yo soy el autor de la Biblia, yo se la dicté a los profetas, yo se la dicté a todos ellos, y ustedes vienen a decirme a mí que me quieren enseñar la interpretación de la Biblia. Ustedes no están para enseñarme a mí, yo para enseñarle a ustedes, porque yo soy el que escribió esta escritura, yo soy el que la inspiró, yo soy el autor, yo sé lo que quiere dar a entender, y ustedes todavía no pueden entender. Entonces es necesario saber desde dónde viene tan remota la Biblia, ¿verdad? Hablábamos hace un momento de Noé, y así son las cosas. Desde el tiempo de Noé, ¿verdad?, se bajaron sus 3 hijos junto con el del arca, y de Shem viene una generación diferente, ya existía, ¿verdad? Se cree, según por los historiadores y eruditos, se cree que en realidad Shem es Melquisedec, ¿verdad?, el que fue rey y sacerdote de Salem, mejor conocida hoy en día como Jerusalén. Entonces ya había compañía de profetas, ya había estudiosos de las antiguas costumbres, nada más que no se habían puesto en orden. Nadie las había recopilado para dejarlas como un testamento o dejarlas como un libro sagrado, ¿sí? Entonces no es hasta el tiempo de Moisés, ¿verdad?, cuando él va y pasa tiempo
¿sí? En el monte Sinaí, y no solamente recibió la ley de Dios, sino que recibió toda esta revelación y recopiló todos los datos y se conformó los 5 libros de Moisés, ¿verdad? Desde Génesis hasta Deuteronomio, que tampoco son los nombres originales, porque el nombre de Génesis realmente, ¿verdad?, es Bereshit, que significa Bere de vara, ¿verdad?, que representa crear, pero es crear de la nada. O también se puede traducir como principio de creación. Entonces, si usted quiere saber cuál es el verdadero nombre de los 5 libros, lea las primeras palabras que aparecen en el libro, y ese es el nombre original en hebreo. Como por ejemplo, en el principio creó, ese es el nombre original en hebreo, ese es el significado de Bereshit, ¿verdad? Y luego viene Shemot, que es Éxodo, ¿verdad? El cual representa, algunos le dicen salida, pero en realidad no significa eso, significa hablar. Como por ejemplo, vamos a verlo, ¿por qué no lo vemos todos juntos? Fíjense lo que dice ahora Éxodo. Si ya Génesis significa, ¿verdad?, el principio creó, o creación o principio, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué nos dice Éxodo. Aquí voy con la Biblia, nada más que pues un poquito de paciencia porque esta Biblia es nueva, no la he ojeado mucho. Fíjense lo que dice aquí. El libro de Éxodo, que realmente es Shemot, viene de la palabra Shem, que significa nombre o nombres, y eso es lo que significa, ¿verdad? Entonces, o dar nombres, ¿verdad? Más adelante vamos a ver ahora el siguiente libro, Levítico, que en realidad, ¿verdad? Vamos a ver nosotros, ¿verdad?, que este libro en realidad en hebreo significa y los llamó Dios, ¿verdad? Los llamó Dios. Ese es el significado, y en hebreo se llama Vayikra. Entonces, más adelante, ¿verdad?, vamos a ver el siguiente libro, que es Números. No tiene nada que ver con números, pero es Números, y el nombre, ¿verdad?, se llama Y habló al desierto, ¿sí? Los llamó al desierto, ¿sí? Eso es lo que significa, desierto. Y el nombre, ¿verdad?, se llama Bemidbar en hebreo, Bemidbar, que significa desierto, ¿sí? Y más adelante, por último, ¿verdad?, que es Devarim o Deuteronomio, Devarim, significa, ¿verdad?, significa, ¿verdad?, palabras habladas, ¿sí? Devarim, que significa palabras habladas. Entonces, si nosotros ponemos en conjunto los primeros 5 libros de la ley, nos va a decir: en el principio los llamó, perdón, en el principio les dio nombres y los llamó al desierto para hablarle su palabra. Eso es lo que significan los 5 nombres de la Biblia en hebreo. Entonces, todo está escrito, o sea, todo está ahí. Yo le pudiera decir un significado de que si nosotros nos ponemos a fijarnos en los nombres, si usted ve la lista desde Adán hasta Noé, ahí está toda la historia de quién es Jesús, ¿sí? Adán, hombre, ¿sí? Su hijo Enoc, que bajó del cielo, ¿sí? Y usted se empieza con todo eso y le va a dar toda la historia. Y si usted traduce todos los libros de la Biblia en su significado, en el Antiguo Testamento le va a dar todo lo que es el ministerio de Cristo. Es un libro codificado, es un libro que está escrito en diversas dimensiones, en diferentes ángulos. Es un libro de multidimensional, es un libro que se puede ver de múltiples formas, y los significados de los nombres no están al azar, los números no están al azar, nada de lo que se habla en esta Biblia está al azar. Todo tiene un significado, todo, absolutamente todo. Entonces yo les insto a que tengamos paciencia y podamos ver claramente un poquito de la Biblia, porque eso ya nos va a ahorrar mucha información
que podemos recibir en las próximas clases. Ya no vamos a tener que hacernos tantas preguntas porque las vamos a aclarar en esta clase. Entonces, aquí la clase nos habla de una manera bien especial, porque nos está hablando del propósito de la lectura y para qué fue. Bueno, si nosotros vemos los libros cronológicamente, el libro más antiguo del Antiguo Testamento es Job. Data más o menos, escrito estoy hablando, no la historia que aparece en el libro, porque si vamos a historia es más antiguo Génesis, porque nos habla acerca desde Adán y Eva, que empezaron las cosas, desde que empezó el hombre. Pero en realidad, si nos vamos cronológicamente, estamos hablando de Job. Job se escribió 2000 años antes de Cristo, ¿sí? Entonces, si nosotros lo vemos así, pues es muy antiguo, ¿sí? Si nosotros queremos ver lo cronológico en el Nuevo Testamento, la primera carta escrita fue la de Santiago, después la de Gálatas, y después fueron las de Tesalonicenses. Entonces, ni para cuándo aparecieran los evangelios todavía. De hecho, de todos los evangelios, el más viejo es el de Marcos, ¿sí? Él es el más antiguo, el de Marcos, y luego sigue el de Mateo, ¿sí? Y luego el de Lucas y el último el de Juan. Entonces, vemos nosotros que hay mucho que aprender de la Biblia y de lo que nos va a decir. Yo les voy a tratar de resumir esto lo más posible para no brincarme también los puntos que tenemos que abarcar, pero quédese conmigo a través de esta historia. Aquí nos habla, ¿verdad?, en segunda carta a Timoteo, que lo deja como un versículo clave diciéndonos que la escritura fue escrita, fue inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Qué escritura? Es el Antiguo Testamento, nada más el Tanaj, desde Génesis hasta Malaquías. El Nuevo Testamento todavía no se escribía. Entonces, cuando dice que toda la escritura fue inspirada por Dios, esa fue inspirada por Dios. Yo no dudo que el Nuevo Testamento esté inspirado por Dios, porque se nota que está inspirado por Dios también, ¿sí? Pero recuerden que el Nuevo Testamento es un consejo, ¿sí? Es la historia y el evangelio de Cristo y lo que vivieron los primeros padres de la fe, lo que vivieron y lo que profetizaron, ¿sí? Entonces esto, ¿sí?, es un consejo a seguir. Pero si usted lee el Nuevo Testamento, nos está aconsejando a aprender del antiguo, porque el antiguo es lo que estaba inspirado por Dios, ¿sí? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que debatir esto. ¿Por qué? Porque nosotros cuando leemos pensamos, es que todo es, aquí está hablando de todo. No, está hablándole de la escritura que ya estaba, ¿sí? Y no porque yo tenga favoritismo por el Nuevo Testamento o no por el Antiguo Testamento o no. No se trata de eso, se trata de que nosotros tenemos que entender lo que estamos leyendo y de lo que nos está diciendo, ¿verdad? No lo digo yo, lo está diciendo la Biblia, ¿sí? La misma palabra lo está diciendo. Entonces, ¿cuál es el propósito? Tiene 4 propósitos, ¿verdad? Enseñar, redarguir, corregir, ¿sí? Y para instruir. Entonces, no solamente nos enseña, y tiene que ser en ese orden. Porque si usted quiere cambiar el orden, no funciona. Si usted se fija, mire cómo opera la palabra de Dios. Y eso es lo que hace en la vida del ser humano, y por eso el ser humano tiene un cambio en su vida. Porque primero se nos enseña la palabra de Dios. Posteriormente nos redarguye, en otras palabras, nos hace entender nuestro error, nos hace entender que tuvimos en error, que estuvimos practicando pecado y que ahora tener nuestra vida que cambiar. ¿Sí? Nos corrige, esa es la tercera, nos corrige. Entonces ya dejamos lo que éramos antes y ahora ya empezamos a hacer una vida nueva. Y por último, nos instruye. Ahora no solamente ya nos enseñó, sino que ahora nos da instrucciones de cómo vivir con esta palabra y ponerla en obra en nuestra vida. Entonces de ahí es donde vamos a partir en esto. Entonces debido a que va a ser un poquito largo, vamos a tratar de estar pausando. Yo creo esto va a tomar 2 videos o tal vez 3. Entonces vamos a pausar por este momento y vamos a entrar a la segunda parte de esto, ¿verdad? Vamos a explicar un poquito acerca más de los libros, de cada uno de ellos. Les voy a dar algunos tips. Si usted no sabía, para que lo estudie, y posteriormente, ¿verdad?, estaremos tocando los puntos.
Bien, pues continuamos con la segunda parte. Dios les bendiga.